Amén, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Así que vamos a ponernos de pie. El tiempo se va muy rápido, hermanos, pero vamos a ponernos de pie. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar esta tarde, hermanos, con la palabra que el Señor trae para cada uno de nosotros. Y yo les voy a invitar a que leamos nuestras Biblias y abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 5, versículo 22 al 23 y versículo 38-41. Les invito para que abramos nuestras Biblias en San Marcos capítulo 5, versículo 22 al 23, y de ahí nos vamos a ir al 38 hasta el 41. Y me dan un amén cuando lo tengan, por favor. Amén. Marcos capítulo 5, versículo 22. Vamos a esperar que todos tengamos la porción de la Biblia, hermanos, porque es importante que todos estemos en esa unidad leyendo la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Lo tenemos todos. Amén. Vamos a esperar un poquito más. Amén. San Marcos, capítulo 5, versículo 22 al 23. Y de ahí vamos a pasar al 38 hasta el 41. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora vamos al 38, que dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, los tomó echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. Hasta ahí vamos a dejar. Gloria a Dios, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Me dispongo, Señor, en tus manos. Señor, en tus manos estoy. En tus manos está esta palabra, Señor, para que no regrese vacía, para que haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Para que esta palabra, Señor, que tú traes, transforme vidas, cambie corazones. En el nombre de Jesús haya sanidad, Señor, en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así nos podemos sentar, hermanos. Muchas gracias. ¿Qué estás dispuesto a hacer, hermano, hermana? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tú y toda tu casa sea salva? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que la promesa de Dios, la promesa de salvación, se cumpla en tu vida, se cumpla en tus hijos, se cumpla en tu familia? ¿Qué estás dispuesto a hacer, hermano, hermana? Porque dice la palabra de Dios que las promesas de Dios son sí y son amén. Así que el Señor en este día nos confronta y nos dice: ¿qué estás
dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer cuando tú ves que tus hijos se están alejando de Cristo? Cuando tú ves que tus hijos y tu familia no quieren venir a la iglesia. Cuando tú ves que tus hijos dicen no cuando tú los invitas a que vengan a la iglesia. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Cuando ves que tus hijos se están destruyendo en las drogas. Cuando ves que tus hijos se están destruyendo en el vandalismo. Cuando tu familia tiene una enfermedad incurable. Pero no quieren venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando vemos a nuestros hijos solamente en el celular? Cuando vemos a nuestros hijos que están en la pornografía. Hermanos, es importante saber cuál es la promesa del Señor para nuestras vidas. La promesa del Señor es: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serás salva. Pero yo te quiero decir, hermano, hermana, que tus hijos son de Cristo. Que tu familia le pertenece a Cristo. Que aunque Satanás esté haciendo lo que esté haciendo, tus hijos le pertenecen a Cristo y son de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús ya murió en la cruz por tus hijos. Cristo Jesús ya murió en la cruz por tu vida, por tu familia. Él ya pagó el precio en la cruz por cada uno de nosotros. Ya pagó el precio, y por esa sangre preciosa es de que nosotros nos agarramos de la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Esa es la promesa del Señor, hermanos. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer para mirar a toda nuestra familia con usted perseverando en Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios que el carcelero de Filipos vino y le dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la promesa del Señor que nos pone en su palabra. La Biblia dice lo que nosotros acabamos de leer hace ratito. La Biblia dice que esta niña de 12 años estaba muerta. Esta niña estaba muerta, hermanos. Ahora, ¿cómo están nuestros hijos? Si nosotros podemos ver esa historia, esa imagen que Dios nos pone de esta niña muerta, ¿cómo están nuestros hijos en la actualidad? ¿De qué manera ellos están llevando sus vidas? Porque nosotros, hermanos, no podemos permitir que este demonio arrebate a nuestros hijos. No podemos permitir que Satanás se lleve a nuestros hijos al mundo, a la cautividad. Pero esta niña dice que tenía 12 años y estaba muerta. Pero Jesús viene con Jairo y le dice el Señor Jesucristo a Jairo, le dice: tu hija no está muerta, tu hija solo duerme. Y dice que agarró la mano de la niña, agarró su mano y le dijo: Talita cumí, a ti te digo, niña, levántate. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros primeramente como padres, como creyentes de Cristo, nos levantemos en Cristo Jesús, nos levantemos para poder levantar a nuestros hijos de las drogas, para poder levantar a nuestros hijos de la cautividad.
actividad, de donde ellos se encuentran en estos momentos. Por eso el Señor en esta tarde nos dice: Talita cumí, a ti te digo, levántate. Porque eso es lo que Cristo le estaba diciendo a esta niña. Talita cumí, a ti te digo, niña, levántate. Hay muchos muertos, hermanos, muchos muertos en la iglesia. Muchos muertos espiritualmente. Hoy el Señor en esta tarde nos confronta de muchas maneras, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como una espada que atraviesa nuestro corazón. Y que muchas veces no queremos escuchar lo que está pasando en nuestras vidas. Muchas veces no nos gusta escuchar lo que está pasando con nuestros hijos. Pero en esta tarde el Señor nos confronta. Y hay muchos muertos, hermanos, muchos muertos en la iglesia espiritualmente. Muchos creyentes muertos en las iglesias. Que están en las iglesias pero están muertos espiritualmente. Hay muchos que están dormidos en la iglesia. Hay muchos que están agonizando en las iglesias. Hay muchos hermanos que están agonizando a punto de morir. ¿Sabes por qué? ¿Por qué pasa todo esto con los hermanos, las hermanas, el creyente? Porque aún no han entregado su vida a Cristo. Porque muchos aún no han decidido seguir a Cristo. Muchos no han tenido ese encuentro con Jesucristo. Porque cuando usted tiene ese encuentro con Jesucristo, no hay demonio que lo pare a usted para hacer las cosas que el Señor le pide. Porque cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, no hubo nadie que lo detuvo a seguir adelante. A predicar la palabra de Dios, a hacer la voluntad del Padre. Pero cuando usted tiene ese encuentro con Jesucristo, hermanos, no hay nada que lo detenga para seguir y hacer la voluntad de Dios. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que están agonizando, que están a punto de morir. Y algunos hermanos, muchos hermanos, lo que acontece, hermanos, muchos hermanos que tuvieron ese encuentro con Jesús, que dieron su vida a Jesús, en el proceso han perdido el amor a Cristo. Han perdido su primer amor. Cuando tú estás enamorada de Cristo, cuando tú estás enamorado de Cristo, tú haces lo imposible por estar aquí en la casa de Dios. Tú haces lo imposible por buscar el rostro de Jesús. Tú haces lo imposible por entrar en esa comunicación con el Padre. Pero hay muchos agonizando, muchos muertos. Todo esto, hermanos, acontece. ¿Por qué acontecen todas esas cosas? Todas esas cosas acontecen por los afanes de la vida. Dentro de la vida hay muchos afanes. Por la tradición, por las tradiciones. La falta de oración, la falta de comunicación al Padre. El problema, hermanos, ¿sabes cuál es el problema? El problema es de que si tú estás agonizando, si tú estás muerto espiritualmente, si tú estás dormido en la iglesia, no puedes salvar a los tuyos. No puedes salvar a tus hijos que se estén perdiendo en la vida.
No puedes ni tú salvarte tú mismo, porque estarías en la misma condición. Por eso estamos hablando, hermanos, que el Señor hoy nos confronta. ¿De qué manera estamos llevando la vida en Cristo Jesús? La vida en Cristo Jesús no es un juego, hermanos. Amén, aleluya. O eres tibio, o eres frío, o eres caliente. El problema, hermano, es de que si tú estás agonizando, no puedes interceder por los tuyos. Por eso es que desde un principio vino la pregunta: ¿qué vas a hacer para que tú y toda tu casa sea salva? ¿Sabes por qué no puedes interceder por los tuyos o por el prójimo si tú estás muerto espiritualmente? Si tú estás dormido, si tú estás agonizando. ¿Sabes por qué? Porque los muertos no hablan. Porque los muertos no se mueven. Porque una persona, hermanos, el que está muerto no levanta sus manos para adorar al Padre, para adorar a Jesucristo. Y el muerto, hermanos, apesta. Dice Jesús en Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Si usted vino a este lugar a escuchar la palabra de Dios, físicamente usted está vivo. Usted se puede mover, usted puede hablar. Pero la pregunta ahora es: ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? Muchos venimos aquí, hermanos, a la iglesia. Escuchamos la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que la palabra es vida. Porque Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia a tu vida, a tus hijos, a tu familia. Pero si tú llegas y estás agonizando en esa condición de agonía, en esa condición de muerte, en esa condición dormido, tú no puedes recibir y sales igual de este lugar. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Jairo era el jefe de la sinagoga. Él era un líder muy conocido de la sinagoga. Jairo, él se encargaba de dar a conocer los estatutos de Dios. Así que eso a mí me dice que él conocía la palabra de Dios. Así como nosotros conocemos la palabra de Dios. Por eso es de que venimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Jairo también conocía la palabra de Dios, porque él enseñaba los estatutos de Dios. Mas sin embargo, Jairo estaba en esa condición, en esa misma condición de lo que nosotros estamos hablando en esta tarde. ¿Sabes por qué? Porque Jairo no fue a buscar a Jesús cuando comenzó a ver los síntomas de su hija. Pero Jairo, hermanos, muy probablemente él estaba en la sinagoga, muy probablemente él ya había tenido un encuentro con Jesucristo. Probablemente ya había tenido más de un encuentro con Jesucristo. Pero la pregunta es: ¿tú ya tuviste un encuentro con Jesús? Aleluya. Ya tuvimos nosotros ese encuentro con Jesucristo. Ahora, ¿qué vamos a hacer si ya tuvimos ese encuentro con Jesús?
no están aquí. Pero dice la palabra de Dios que Jairo fue a buscar a Jesús, fue a buscar al maestro, porque su hija estaba agonizando. Y este hombre, cuando vio a Jesús, se postró, se humilló ante el Señor Jesucristo. Este hombre, hermanos, cuando fue a buscar a Jesús, fue a buscarlo porque él reconocía que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que podía darle vida a su hija. El único que podía hacer algo por su hija. Él lo reconocía. Y por eso es de que él fue a buscar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque donde Jesús llega hay liberación. Donde Jesús llega hay transformación. Donde Jesús llega hay sanidad. Y por donde pasa Jesús acontece lo mismo, hermanos. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesús es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo, hermanos, hasta la actualidad, Jesucristo es el mismo. Es el mismo que sigue levantando muertos. El mismo que sigue sanando. El mismo que te sigue liberando. El mismo que puede traer a tus hijos de regreso del mundo. El mismo que puede levantar a tus hijos de la muerte espiritual. El mismo que te puede sanar si tú tienes una condición de enfermedad de por vida. Y Jairo sabía y reconocía eso, hermanos. Él sabía a quién iba a buscar. Porque él iba a buscar a su sanador y a su libertador. Hermanos, él es el mismo que si tú le crees a Jesús, el mismo que va a traer a tus hijos a la iglesia, el mismo que va a traer a tus hijos a la salvación. Pero necesitas postrarte ante Jesús, buscar su rostro, reconocerlo primeramente como tu Salvador. Porque si aún no lo has reconocido como tu Salvador, necesitas reconocerlo para que Jesucristo empiece a trabajar con tu vida y empiece también a trabajar con tus hijos. En la Biblia, hermanos, en la Biblia, en Mateo y Marcos, habla de esta mujer cananea. Esta mujer cananea, dice la palabra de Dios, que ella fue a buscar a Jesús. Ella no le importó la oposición, no le importó que le dijeran a ella. No le importó si la querían sacar de donde estaba Jesucristo. Pero ella fue a buscar a Jesús porque ella sabía que Jesús podía ayudar a su hija. Porque su hija era atormentada por un demonio. Esta hija, hermanos, era atormentada por un demonio. Y ella fue a buscar a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta tarde nosotros hemos venido a buscar a ese mismo Dios, al mismo que era antes y que ahora es el mismo, hermanos. Esta mujer va y busca a Jesús. Se postra ante Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que cuando ella ve a Jesús, dice que clama a Jesús y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mi hija. Hijo de David, ten misericordia de mi hija, porque está atormentada por un demonio.
Hermanos, la hija de Jairo estaba agonizando. Estaba a punto de morir. La hija de la cananea estaba endemoniada. Era atormentada por un demonio. Porque, hermanos, cuando alguien está agonizando, cuando alguien está a punto de morir, pierde la fuerza. Su respiración es muy difícil. Cuando ella respira o él respira con dificultad. Así que cuando Jairo viene y se postra a los pies de Jesús, le ruega a su hija que sane a su hija. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos aquí para clamar por nuestra familia? ¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos, hermanas, hijos que aún no conocen de Jesús? Y que los que conocen de Jesucristo no quieren volver a Cristo, no quieren tener ese encuentro con Jesucristo. Cuando alguien está agonizando, como estuvimos viendo, pierde la fuerza y respira con dificultad. No puede hablar, no se puede mover. Pero la pregunta es, hermanos, ¿por qué Jairo? ¿Por qué esta mujer cananea fueron a buscar a Jesús hasta que vieron el problema muy difícil? Porque ellos no actuaron antes para buscar a Jesús. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque ellos estaban en una condición de agonía. Porque cuando tú ves los síntomas de tu hija, cuando tú ves los síntomas de tus seres queridos que están en una situación difícil y que está comenzando la situación, tú haces algo. Pero ellos no fueron a buscar a Jesús cuando vieron los síntomas al principio. ¿Sabes que cuando mi esposo y yo y nuestro hijo Ricardo tenía 5 años, él estaba muy enfermo? Él estaba enfermo. Los doctores no le encontraban nada. Los doctores no querían darle medicina, aún cuando él tenía no un problema, pero un dolor de estómago muy fuerte. No querían darle ni antibiótico. Hermanos, a nuestro hijo se le caía el pelo. Él estaba enfermo en una situación difícil. Nosotros, mi esposo y yo, buscábamos otras maneras para que sanaran a nuestros hijos, a nuestro hijo Ricardo. Pero no buscábamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros buscábamos a los doctores, buscábamos en la medicina, pero no buscábamos a Jesús. Cuando nosotros buscamos a Jesús, fue cuando ya no pudimos más con esa situación de nuestro hijo, que se había vuelto en una condición muy difícil, en una situación tan dura que nadie podía ayudarnos, ni siquiera los doctores podían ayudarnos con él. Fue cuando nosotros tomamos la decisión de venir a los pies de Cristo a buscar a Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en la necesidad, en todas las cosas. Así que cuando ya no encontramos más maneras, buscamos a Jesús.
está porque es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el Señor lo sanó. Así que cuando yo veo, hermanos, cuando yo veo esta historia de la cananea y de Jairo, yo veo la misma historia que nos aconteció a nosotros. ¿En qué tiempo ellos fueron a buscar a Jesús? Ellos fueron a buscar a Jesús cuando ya no tenían otra salida, cuando su hija ya estaba muriendo, cuando a su hija la atormentaba un demonio. Pero hermanos, yo no sé cuál sea tu situación, pero tú no tienes que esperar hasta que veas que tu hijo ya está atado en las drogas. Tú no tienes que esperar hasta que veas que tus hijos están pasando situaciones donde después ya no puedes ayudarlos, porque acuérdate que el único que te puede ayudar es Jesús. En esta tarde, hermanos, no tenemos que esperar, porque cada uno de nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos bien quién es nuestro sanador, sabemos bien quién es nuestro libertador. Pero primeramente, hermanos, está en nosotros que nos levantemos y tengamos ese encuentro con Jesucristo. Que nos acerquemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta tarde, hermanos, Jesucristo te dice: levántate, toma acción y búscame a mí. Si aún no has tomado tu decisión de buscar y de entregarte a Jesús, hoy es el día que lo hagas. Porque hoy estás escuchando la palabra de Dios. Y si aún no has cambiado aún no has entregado totalmente tu vida y has tomado tu cruz y seguir a Jesús, hoy es el día, hermanos, que tú lo hagas. Que lo hagas y que reconozcas que solo Jesús es el camino, es la verdad y la vida, el único que te puede ayudar. La hija de Jairo, hermanos, es como la iglesia. Es como la iglesia que en estos tiempos, hermanos, la iglesia ha ido agonizando a través de los años. Es por eso de que ya no vemos mucha gente en las iglesias, porque ha ido agonizando a través de los años. Hay muchos muertos, hermanos, hay muchos muertos en las iglesias, muchos que están agonizando, muchos que están a punto de morir, porque no han resucitado en Cristo Jesús. Porque muchos creyentes, hermanos, hermanas, están escuchando la palabra de Dios y están aquí en este lugar, pero su corazón está lejos de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jairo, cuando Jairo estaba con el maestro, dice que vinieron unos de la sinagoga y le dijeron: ¿por qué molestas más al maestro si tu hija ha muerto? Pero Jesucristo le dice a Jairo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. La clave para tu sanidad, hermanos, es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Venir a los pies de Cristo y tener la fe. Tener la fe, por eso dice: no temas, cree solamente. Era lo que Jesucristo le estaba diciendo a Jairo: no temas, cree solamente. Porque la clave para la sanidad es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Cree solamente y
gloria de Dios, dice la palabra. Así que cuando Jairo, hermanos, cuando Jairo está ahí con Jesucristo, vienen unos y le dicen: ¿para qué molestas más al maestro si tu hija ya murió? Pero Jesús, cuando va a la casa de Jairo, ve que muchos en ese lugar se están lamentando y están llorando por la muerte de esta niña de 12 años. Pero Jesús les dice: ¿por qué lloran? La niña no está muerta, solo está dormida. Pero ellos se burlaban de Jesús. Y Jesucristo hizo una acción. Jesucristo accionó y sacó a todos los incrédulos de ese lugar. Hermanos, en ese lugar había muchos incrédulos. La presencia de Jesús estaba en ese lugar. El milagro iba a acontecer. Pero había tantos incrédulos que se burlaban de Jesús. Y lo que Jesucristo hizo es que sacó a todos aquellos incrédulos de ese lugar para que no fueran estorbo en el milagro que iba a acontecer. Así que cuando Jesús entra en el lugar donde se encuentra la niña, la toma de la mano y le dice: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y entonces, hermanos, la niña se levantó. Aconteció el milagro. Hermanos, hay muchos creyentes incrédulos. Por eso es de que el milagro no acontece. Por eso es de que la transformación no se realiza. Por eso es de que lo que estás pasando sigue pasando porque no le creemos al Señor. Pero esta tarde el Señor te dice: Talita cumi, levántate, a ti te digo. Levántate porque el Señor quiere hacer algo en tu vida. El Señor quiere levantar a tus hijos de la esclavitud y de las garras de Satanás. El Señor quiere levantar a tu familia. Quiere levantar a los que están cautivos, al ciego, al cojo, al paralítico. Pero es lo que el Señor en esta tarde, hermanos, te dice: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Porque el Señor quiere realizar el milagro en tu vida, en mi vida, en tu familia, en mi familia. Dice la palabra de Dios que cuando Zaqueo en aquel lugar iba a pasar Jesús, y Zaqueo supo que Jesucristo iba a pasar, lo que hizo Zaqueo es que Zaqueo corrió a buscar a Jesús. Y el Señor Jesucristo, cuando lo ve, le dice: vete a tu casa, porque hoy estaré en tu casa, porque hoy llegará la salvación a tu casa. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque la bendición y la salvación va a llegar a nuestros hogares. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Dice el Señor: Talita cumi, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate, Talita cumi.
eso yo estoy aquí, Señor. Aquí estoy para que restaures mi vida. Aquí estoy, Señor, para que le sanará mi cuerpo. Dile al Señor que le pones a tus hijos en su mano. Porque cuando tus hijos están en el juego de la mano del Señor, nadie los puede arrebatar. Nadie los puede arrebatar. Dile al Señor, aquí están mis hijos. Aquí está mi esposo. Aquí estoy yo, dile al Señor. Porque solamente Él puede hacer lo sobrenatural. Solamente el Señor se puede mover en lo sobrenatural. Pero el Señor te dice en esta tarde, así como le dije a Zaqueo, vete a tu casa porque ha llegado la salvación a tu casa. Yo así te estoy diciendo, dice el Señor, vete a tu casa porque ha llegado la salvación. Dile al Señor, aquí estoy. Porque la salvación ha llegado a tu casa. Agárrate de la promesa de Dios. Agárrate de la promesa del Señor. Porque solamente el Señor puede traer a los tuyos a Cristo. Desciende, Señor, que tu presencia descienda sobre este varón, Señor. Que tu presencia descienda, Señor, de una manera sobrenatural, mi Dios. Que tu Espíritu Santo esté con él dirigiéndolo, Señor, en su matrimonio. Que estés tú levantándolo, Señor, de esa parte espiritual, Padre, Dios de la vida. Levántalo, Señor, levántalo como guerrero gigante, Señor, levántalo. Transforma su vida y su corazón, mi Dios. Aquí está su bendición, mi Dios. Yo no sé cuál es, pero solamente tú, Señor, que la conoces y la sabes. Dale, 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 Señor, dale todo lo que tú tienes para él. Dale, Señor, porque Él ha dispuesto su corazón. Dice el Señor, porque has dispuesto tu corazón a mí. La bendición vendrá sobre tu vida. La bendición vendrá sobre tu matrimonio. La bendición vendrá sobre tu hija. Porque tu corazón lo has dispuesto, solamente esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy ahí contigo en la necesidad y en la prueba. Te pido que lo levantes, mi Dios, levántalo, Señor. Levántalo, mi Dios, levántalo, Señor. Empodéralo con tu Espíritu Santo, mi Dios. Sí, Señor Jesús, sí, Señor Jesús. Oh, Santo Dios de Israel. Porque tienes un ministerio grande en tu vida, Señor, gracias. Gracias por el ministerio que tienes en tu vida. Ese ministerio, Señor, ese ministerio que tienes, Señor. Gracias, Señor, porque Él será, Señor. Él será, Señor, ese Josué, Padre Dios, que quiera un pueblo tuyo, Señor. Gracias, Señor Jesús, santo. Sí, Señor Jesús, gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 porque ha dispuesto tu corazón a Jehová. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias por esta hermana, Señor. Gracias por la hermana que es la ayuda idónea, Señor. Al igualmente como levantas a tu esposo, también la levantas a ella, Señor. En el nombre del Señor Jesús, Padre Santo. Mira su necesidad, Señor, y dispone su corazón a Jehová. Sí, Señor Jesús, sí, Señor Jesús. Bendícela, Señor. Y sácala de ese sueño profundo, mi Dios. Que ya no duerma más, Señor. Porque tú has venido a darle vida y vida en abundancia. Sí, Señor, esa vida, Señor. Sánala y será sana, libertala y será libre, Señor.
Señor Jesucristo, amado Cristo. Gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en su vida. Gracias por lo que estás haciendo en la hermana, mi Dios. Gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por las promesas, Señor, que vas a cumplir en su vida, Señor. La promesa de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Todos en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Bendice, Señor, bendice. Bendice, Señor, a esta hermosa niña. Señor, bendice la Padre Dios de la gloria. Dale sabiduría, Señor, en esta temprana edad, Señor. Que la sabiduría de Cristo esté en ella, mi Dios, y que vaya creciendo en ciencia y en sabiduría. Gracias, Señor Jesús. La sanidad sobre ella, Padre, y bendícele en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra, Señor, pon las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. En el nombre de Jesús, sanidad, sanidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Santo, abrazado. Sí, Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, empodérala, Señor. Empodérala, Señor, y pon tu palabra en su boca. Pon tu palabra en su boca, mi Dios. Para que ella, Señor, tú la uses, Señor. La uses para traer al cojo al ciego, Señor. A este lugar, a los pies de Cristo, Padre. Empodérala, Señor, con tu Espíritu Santo, mi Dios, para basaba. Sí, Señor Jesús, sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús, dice el Señor. Dice el Señor, he visto tu aflicción. He visto tu aflicción como mira la aflicción de Saqueo. He visto la aflicción tuya. Dice el Señor, vete a tu casa porque la salvación ha llegado. Oh, santo, santo. Santo, santo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dile al Señor gracias, gracias por todo lo que está haciendo. Dile al Señor gracias. Gracias porque Él no se queda con nada. Desde donde tú te encuentras, hermano, hermana, dile al Señor Jesucristo, aquí estoy. Te entrego las llaves de mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego a mis hijos, te entrego a mi familia. Dile al Señor, te entrego las llaves de mi corazón para que tú seas conmigo y yo contigo. Y escribe mi nombre en el libro del Cordero de la Salvación para mi salvación. Dile al Señor gracias porque has llegado a tiempo. Gloria a Dios, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias por lo que hiciste y sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús.